saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Ok. Úsenlo. En México necesitamos de gente como tú. Hola Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Miguel? Muy bien, aquí ya, ahora más que contento, estoy feliz de que por fin para grabar porque fue todo un show. No coincidían agendas, etcétera, etcétera, pero ya te tenemos aquí. Como se dan cuenta, los que escuchan este podcast y ven estos videos, nuestro invitado del día de hoy es Carlos Puelma. Carlos, ¿por qué no nos platicas cómo iniciaste tú en el mundo del SEO? Bueno, yo empecé en el mundo del SEO ya como tal, por ahí por el 2003. Esto sucedió después de haber trabajado para el sitio de intranet del ejército italiano y Uh-huh. de la intranet de la OTAN en Europa, Uh-huh. liderado por los Shermans de Italia. Y al ver que la información que yo podía crear lo podían ver en Bélgica, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Eh, Después me llamaron a hacer ciertas actualizaciones en el sitio web del ejército italiano, ya para todo público. Uh-huh. Y curiosamente, las palabras que yo había usado como título, como los encabezados de aquel entonces, pues estaban trayendo tráfico y el sitio web estaba teniendo un incremento en el interés de las personas que querían entrar al colegio de suboficiales, al colegio de oficiales, que querían hacer ingeniería por medio de las Fuerzas Armadas, y etcétera. Entonces, eso me llamó la atención y mi primer trabajo fue en el Século, Século Uh-huh. XIX, de un periódico de Génova, y de ahí me asocié con una persona que llevaba la marca de la cerveza Miller en Italia, Uh-huh. y empezamos a trabajar en producción, en hacer eventos, y estos eventos pues prácticamente hacían match. La gente llegaba y decía que los encontró navegando en internet, cuando ni siquiera teníamos publicidad, ni siquiera teníamos nada por el estilo, y eso llamaba mucho la atención. Es ahí, en el 2003, cuando yo oficializo en mi currículum eh, que soy un SEO. Aquí hay que acotar una cosa, es que eres de origen italiano y radicas en México y actualmente trabajas en uno de los periódicos más importantes de México, que es El Universal. Vamos a pasar aquí a el tema que creo que va a causar mucho interés dentro de la audiencia porque todo el mundo nos preguntamos cómo aparecer en Google Discover. ¿Por qué no nos explicas qué es Google Discover, Carlos? Uf. Google Discover, más allá de todas las capas de inteligencia artificial que pueda tener para que la intención de búsqueda del usuario haga match con los resultados que está organizando Google por medio de sus diferentes capas, Google Discover, según yo, o Uh-huh. sea, no lo dice ningún gurú ni nadie, es una apuesta de Google para destronar Facebook. ¿Y por qué lo digo? Uh-huh. Porque en los medios digitales de comunicación que he tenido la oportunidad de estar trabajando y colaborando, porque también asesoro a algunas empresas, también doy clases a periodistas o redactores y editores de diferentes medios mexicanos como internacionales. Uh-huh. Y me he dado cuenta de que el efecto que está produciendo Google Discover es el mismo. ¿Qué quiere decir? Google Discover anticipa tus intereses por medio de lo que has buscado, lo que has consumido, lo que has comprado, lo que has navegado.
incluso sabe cuando estás en el baño y te va a ofrecer los contenidos especiales para estar sentado en el baño. Así de tenebroso es. O sea, Ajá, entonces si tú y yo chateamos ajá, o nos mandamos correos, aunque Google diga que todo es privado, sabe ujú. que tú y yo tenemos una relación de Conversación. amistad Ajá, o una relación comercial. Entonces, empieza a hacer match. Lo que a ti te puede interesar, ujú, probablemente a mí me interese. Entonces, yo empiezo a ver en Discover contenidos, no va a decir sugeridos por Miguel ni nada por el estilo, pero van a empezar a aparecer contenidos de mis contactos, contenidos de mis familiares, contenidos de mis clientes, con ujú, todo esto para que yo deje de hacer la búsqueda. Entonces, yo reciba la información antes de hacer la búsqueda. Eso es lo que, a mi modo de percibir las cosas, es Google Discover. ¿Y por qué está destronando redes sociales? Porque antes, redes sociales, tenías que seguir a una fanpage para ver las publicaciones de esta fanpage. Tenías que hacer clic, ingresabas, eh, y le llevabas la visita al sitio web y ujú, obviamente la monetización si estabas monetizando, etcétera. Facebook empieza a poner el Facebook Instant Article, que es el ujú, famoso FIA, en donde tú puedes traquear también las visitas y para darle como ese contragolpe a este efecto de Google. ¿Por qué? Porque en todos los sitios que colaboro y que trabajo, ujú, el tema del alcance se mantiene, pero el tema del clic dentro del anuncio o dentro ujú, de la publicación se redujo bastante. Y el usuario solamente pone me gusta porque ya se enteró, ya lo leyó en Google Discover. ujú. Entonces va a su red social a poner me gustó o no me gustó la noticia. Entonces, esta es la parte que yo opino que Google Discover viene a destronar este, este tráfico o este gusto por las redes sociales de mostrar la información. Y recordemos que dije que hay intereses y hábitos de Ujú, consumo. Pero Google Discover no llega solamente ahí. Así ujú, como tú tienes para seguir a la fanpage de la empresa ABCD, en, en Discover tú puedes seguir entidades. Es decir, ajá, si a ti te encanta Meghan Markle, tú le ujú, puedes poner seguir y no importa el contenido que tú tengas de Meghan Markle, eh, en la tarjeta de Discover en alguna disposición va a aparecer tu contenido porque tú haces match con Meghan Markle. ujú, O sea, tu página habla de Meghan Markle y a ti te gusta o sigues Meghan Markle, entonces vas a tener ese match de afinidad y de contenido y probablemente yo vea tu contenido en mi tarjeta. Y lo mismo va a suceder con Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, empresas como Rexon, ujú, Facebook, Google. Si te gusta seguir el tema de una marca en particular, de un millonario, de un famoso, de un cantante, de un grupo ujú. de rock, inclusive de una localidad o de un país. Es- Política, Exactamente, entonces Google Discover se basa también mucho en las entidades que estamos manejando ahorita en los motores de búsqueda. exacto. A ver si te entendí. A ver, Si me dale. equivoco, me corriges. Entonces Google Discover se anticipa con la información que tiene a nuestros gustos y nos relaciona con las entidades que seguimos y las entidades que siguen las personas con las que interactuamos en Internet. Es Por correcto. eso te aparecen siempre noticias que el algoritmo considera relevantes para Para tus ti. costumbres y para tus usos. Y es personalizado. O sea, aquí recuerdo mucho lo que nos platicó un amigo en común, que es Antonio, Ajá. Antonio CEO de San Luis Potosí, que su esposa estaba súper sorprendida porque decía, es que Google sabe qué es lo que me gusta y me lo está mostrando. Eso es Google Discover, a grandes rasgos. Ujú. Bueno, en la parte desde un celular, desde un teléfono móvil, Ujú, cuando tú entras a la aplicación de Google, eso es Google ujú, Discover. Cuando tú entras al navegador Chrome, Google Chrome, ujú, se le llaman Chrome Feed, o sea, sugerencias de Google Chrome, que viene siendo lo mismo Discover.
pero si tú lo ves en Adobe Analytics Ujú, o en Google Analytics, lo vas a ver siempre como orgánico. ujú. Que esto es también el tema que tenemos los SEOs desde hace 2 o 3 años cuando empezó a aparecer esto. O sea, porque cuando llega a aparecer tu sitio en Google Discover, de verdad tus visitas se te disparan enormemente. ¿Tú qué nos puedes platicar de esto? Se disparan enormemente. Tú puedes tener a nivel orgánico, si eres un e-commerce, puedes tener de 100 a 1000 visitas diarias de manera orgánica para que entren a tus fichas de productos. Ujú, Y las típicas agencias de marketing digital que ofrecen un sinfín de servicios, pero no son especializadas en ninguna cosa. ujú, Eh, siempre te ofrecen Hotspot, que otros servicios para estar dándole seguimiento al usuario de temas inbound, pero tú con Google Discover puedes hacer eso de manera nativo. ¿Qué quiere ujú, decir? Puedes crear tus contenidos para Google ujú, Discover, particularmente para las marcas y modelos o el nicho que tú perteneces. Por ujú, ejemplo, si tú vendes cosméticos, tú puedes generar un blog en donde hables de Kylie Jenner, sacó el cosmético tanto, y si tú lo ujú, tienes en tu página, o un producto similar, aunque sea un lápiz láser o un lápiz labial, eh, ujú, tú con que hagas ese match, tú puedes generar tu propia publicidad interna y llevarla a tu propio producto. ujú, Entonces, ese Google Discover que probablemente te va a dar 5,000, 10,000, 30,000, 100,000, 1,000,000 de visitas en un mes ujú, por escribir cosas para Google Discover, vas a aumentar tus visitas, por lo tanto vas a aumentar tu nivel, tu flujo de ventas, vas a aumentar tus ganancias. Y ujú. todo lo vas a hacer nativo. Ya no vas a necesitar de publicidad de Facebook, ya no vas a necesitar publicidad en Google Ads, porque tú estás usando a Google Discover. Y lo mismo sucede con los medios. Google Discover ya está comprobado que ya no es solamente para noticias. Ujú, También puedes meter un evergreen. Si tú hoy estás buscando cómo pintar tu playera de manera natural ujú, y tú tienes un evergreen, un contenido evergreen que habla de eso, vas ujú, a ver vas a ver ese contenido con no más de 6 meses de antigüedad. Lo ujú. vas a ver dentro de las tarjetas de Google Discover. Entonces, el potencial que tiene Google Discover es enorme. Eh, lo que no puedes hacer con Google Discover, Ujú. pues depende de tu imaginación, depende de tu flujo. Es decir, Ajá. siempre puedes, siempre puedes jugar en la periferia de las reglas. Ujú. ¿Sí? O puedes irte a meter a jugar en el centro, en el meollo del asunto. Ok, entonces la pregunta del billón de dólares, literalmente. ¿Qué podemos hacer nosotros como especialistas en SEO o cuáles serían tus recomendaciones para que un sitio apareciera en Google Discover? Ok, a diferencia de que muchos crean que Google Discover, que la imagen tiene que ser de 1200, que si es o no con AMP, que un sinfín de cosas de que suelo escuchar Ujú, y leer en internet. ujú, Google Discover te pide una cosa, que la imagen sea de 1200 de ujú, ancho y de alto, la proporción que tú quieras. ujú, Yo te recomiendo de 740, el alto. ujú, Es decir, la imagen de 1200 por 740. Ahora, ¿qué más te recomiendo? Que la imagen no pese más de 150 kilobytes ujú, y le hagas una compresión. Tu plantilla, con que la imagen aparezca en los Open Graph o aparezca en esquema, ujú, eh, la imagen nativa, la que tú subiste, con ujú, esa estás en Google Discover. Y tú puedes poner una imagen recortada en tu plantilla que pese 30 kilos, 40 kilos, eso ujú, ya da igual. Entonces, ujú, ese es el primer truco que yo te podría dar sobre cómo ir preparando tu sitio en Google ujú, Discover. Ahora, el tema de la autoridad. No cualquier sitio aparece en Google Discover. ujú, La autoridad y la antigüedad es importante. Si ujú, eres un sitio nuevo, olvida lo que vas a subir en Google Discover. Mínimo trae un trayecto de 6 meses ujú, y
dependiendo de la métrica, la más común, trae un Domain Authority de most arriba de 25. Ya si ese equivale a un 20 en Ahrefs o lo que tú quieras, pero tienes que traer por lo menos una quinta parte del conglomerado de un tema de métrica. Ya con eso, tú tienes altas opciones y altas probabilidades de aparecer en Google Discover. ¿Y cómo vas a aparecer en Google Discover? Usando la herramienta de Trends, de Google Trends. También puedes usar la herramienta usando la SERP de Google, ir viendo todo lo que está. Google te ofrece todo gratis. El que no es observador y no es bueno para los detalles, mejor que se dedique a otra cosa y deje el SEO. O sea, Google te ofrece, desde que estás buscando, te está ofreciendo frases de cómo lo buscan los usuarios. Una vez que haces la búsqueda, abajo te dice qué otras relacionadas buscan los usuarios. Ya en la tarjeta 0 de la derecha ya te está mostrando entidades y te está mostrando un sinfín de cosas. Todo eso, si no eres buen observador, dedícate a otra cosa. Y tienes la herramienta como Google News, en donde puedes ir a hacer match, validar. Es decir, te puedes entretener con Google y no necesitas hacer el estudio de palabras claves. Ese estudio de palabras clave que hacemos como SEO, lo podemos hacer para ordenar, jerarquizar nuestro sitio web, pero al momento del día a día con Google Discover, no hay una plantilla en un Excel o en Google Drive en donde el redactor o el editor va a hacer cierta publicación. Eso déjaselo para el SEO. A Google Discover tienes que hacerlo búsqueda segundo o minuto a minuto. Si tú encontraste una publicación en este momento, redáctala y te puedes tardar 1 hora, pero redáctala en 1 hora y ya. Y eso te va a traer tráfico y te va a traer 1000 veces más tráfico de lo que te puede traer el SEO. Ya si tú haces una combinación de SEO con GDO, pues tú estás en otra galaxia y en otro tipo de liga dentro del tráfico orgánico. A ver, entonces, resumiendo, para Google Discover sí hay ciertas cosas que podemos hacer, pero tú acabas de tocar algo que me llamó mucho la atención, que es en Google Discover, olvídate del Keyword Research tradicional, y entonces tendríamos que trabajar sobre la entidad que queremos que aparezca y sobre la tendencia. O sea, por ejemplo, si vamos a hablar de Kylie Jenner, que es el ejemplo que tomaste hace ratito, tenemos que ver también en Google Trends, si se está hablando de Kylie Jenner, Exacto. redactamos un artículo súper rapidísimo, optimizamos todo con nuestra entidad, con nuestro árbol jerárquico, etcétera, etcétera, y eso nos va a ayudar. Si tú lo redactas como SEO GDO, es Ajá. decir, respetas el título SEO, en el título SEO puedes meter la palabra clave para que el título SEO no se ve en Discover. Se ve el título de la publicación, es el que se ve en Discover, entonces tú puedes poner la palabra clave en el título SEO, puedes poner la entidad en la cabecera o en el título de la publicación, en la imagen puedes poner la entidad, el nombre de la entidad, en el primer párrafo, dentro del 35% del primer párrafo, puedes poner la entidad y dentro del 65% restante repite el mismo nombre, pero con la palabra clave. Por ejemplo, Príncipe Guillermo o Guillermo de Cambridge. Esa es la entidad, pero todos lo conocemos Príncipe William. Entonces, ahí tienes la palabra clave y tienes la entidad. Entonces, en tu primer párrafo tienes que poner Guillermo de Cambridge y dentro del 35% de la longitud de tu primer párrafo. Y dentro del 65% restante puedes poner la palabra clave que sería Príncipe William. Lo mismo sucede con Kate Middleton, sería la palabra clave, y Catalina de Cambridge sería su entidad. Exactamente. Entonces aquí ya es una manera totalmente, bueno, más como viene trabajando Google desde hace algún tiempo con el SEO semántico, con las entidades y las correlaciones en estas entidades. Claro, o sea, en tu mismo canal, Brandon Díaz ya te había hablado del SEO semántico. Esto es como la columna vertebral para unir todo el SEO semántico.
puedes mezclar para SEO y para GDO en un mismo post. No necesariamente tienes que pelearte con Google Discover. Ahora, si tú no quieres publicar, si tú no quieres aparecer en Google Discover porque vas a infringir las políticas de desnudos o un sinfín de cosas, usa imagen que sea menor a 1200 y ya no estás en Google Discover. Punto. Se acabó. Ya. Te postulas para SEO y dejas fuera GDO. Bueno, aquí yo tengo una duda. Por ejemplo, estás hablando y estás haciendo énfasis sobre el tamaño de la imagen de 1200. Esto me consta que tú lo has logrado, sobre todo en el periódico que trabajas en el Universal, porque mucho del crecimiento que has logrado desde que tú entraste ahí, precisamente como me comentabas, es por el tráfico de Google Discover. Entonces, esto que nos estás platicando es lo que tú aplicaste para este periódico y qué resultados has obtenido. Google Discover siempre ha estado ahí desde el año pasado, desde finales de 2018. Pero es típico, los que nos dedicamos a esto en el mundo hispanohablante, siempre estamos buscando qué dicen los que hablan en inglés o quién valida lo que dice tal persona, y nos tardamos mucho tiempo. Si tú estudiaste informática o eres despierto, ya sabes qué es lo que te está pidiendo Google. Google te pide match con tu contenido con intención de búsqueda. Y cuando tú ya llevas un recorrido, por ejemplo, 2003 a la fecha, estamos hablando de 17 años. O sea, tú te subiste a la marea, entraste al agua con la tabla de surf, nadaste los 100, 150 metros hacia el interior de la costa, empezaste a ver las masas de agua, empezaste a ver las sombras, trataste de cabalgar una ola, te caíste o te llevó la marea, pero no te levantaste. Hiciste surf y después no supiste cómo salirte de la resaca. Y todo eso lo vas aprendiendo con la práctica. Y a ti también, que te conozco desde por lo menos 2007, te he visto dando vuelta en México como SEO. Nosotros sabemos qué ha hecho Google, qué cambia, qué vuelve a retomar, qué cambia, qué cosas saca de hace 10 años, lo vuelve a implementar. Esa es la ventaja que tenemos nosotros los que entramos al mar desde el momento en que Google empezó a gobernar el Internet y a destronar Yahoo, a destronar Altavista, a destronar Hispavista, a destronar... ya, Excite. me veo viejo. Entonces, todo eso, lo que empezamos de un inicio, sabemos qué ha venido haciendo Google. Los CEOs de hoy en día esperan a un gurú que les diga cuáles son las novedades, cuáles son las tendencias, cuáles son lo que va a aplicar hoy. Entonces, esa es nuestra ventaja que tenemos, Miguel, junto con otros cientos de CEOs que empezamos en los inicios del año 2000. Aquí tocas un punto muy importante, porque en el podcast y en diferentes publicaciones siempre te preguntan, ¿qué me recomiendas para aprender SEO? ¿Cuál es el mejor curso? ¿Cuál es la persona que debo de seguir para aprender SEO? Aquí, como tú acabas de decir, las personas que iniciamos hace años, había muy poquita información y lo que aprendimos fue a experimentar, a hacer pruebas y errores y sobre todo a ser muy analíticos y observadores, como tú lo acabas de comentar hace un momento. O sea, si no tienes esa capacidad de observar y buscas que alguien venga y te diga la fórmula mágica, entonces va a estar muy complicado. Sobre todo porque hay que entender que Google es un producto comercial y que siempre está haciendo una mejora continua. Deja de tener ese match o esa relevancia en la información que ofrece y el usuario va a empezar a buscar ya sea Huawei Search o Bing Search. O sea, tienen un sinfín de competidores. Los competidores no se han modernizado, no han afinado sus buscadores porque el flujo de usuario que tienen no amerita hacer la inversión. Pero cuando sí lo amerite, estos buscadores competencia sí van a hacer pues esa inversión que no están haciendo en este momento. Exactamente. Aquí también retomando lo que veníamos comentando, hay una pregunta que también me realizaron el otro día que estaba dando un curso
¿El algoritmo de Google Discover trabaja independiente o trabaja en conjunto con el algoritmo core de Google? ¿Tú qué es lo que has visto? Yo lo que he visto es que trabaja muy de la mano con BERT. Es Ajá. decir, no necesariamente lo que tú ves, yo lo estoy viendo. Por eso dije al principio, hábitos de consumo y de compra Ujú, y de lectura, obviamente. Sabe por GPS dónde está tu baño, a qué hora vas al baño, dónde está tu cuarto, tu recámara, tu pieza, tu dormitorio. Eh, Sabe si estás cerca de otra persona, si estás a la ujú, misma altura de esa persona, por si vives en un edificio. O sea, tiene todo, lo sabe todo. Y inclusive, no sé si te ha pasado, pero de repente estás viendo el cable, estás viendo una película o una serie, no alcanzas ni a poner el primer dedo, los primeros 3 dígitos de la palabra y ya te está sugiriendo, o a las personas que ya no usan Google Chrome en su ujú, Android o en su iPhone, porque funcionan los dos, se meten a, se meten a la aplicación de Google y ya les está apareciendo un contenido de lo que iban a buscar. Es así de tenebroso Google Discover. Y si no lo usas a tu favor, pues lo va a usar tu competencia. Entonces, es así de tenebroso, pero es divertido. O sea, si tú eres buen observador, puedes ser disruptivo, te puedes pelear con los CEOs que tú quieras en un chat, en un foro privado, en una reunión de Zoom, como donde tú quieras te puedes pelear por quién lo dice mejor, por quién lo dice más elegante, por quién le da más crédito a su gurú, pero lo importante es que seas observador. O sea, ujú. si tú trabajas para un periódico y tú ves que ciertos contenidos son los que más match están haciendo en Google Discover, no los sueltes. Acuérdate que aquí hay que fusionar todo. Si tú Ujú, nunca has hablado de Harry Potter, ¿por qué ujú. crees que tu primera vez vas a aparecer en Google Discover? No, porque no estás nutriendo esa entidad con el Exacto. contenido semántico y le demuestras al algoritmo de que es una entidad que te interesa y que has trabajado, ¿no? Ajá. Entonces aquí se trata de trabajar las entidades con las que queremos aparecer, creando contenido relacionado y Entonces, nutrirlo. entonces, si tú tienes como un target Harry Potter, Ujú, este es un trabajo SEO que se convierte después en un trabajo GDO. Digo, Harry ujú, Potter ya no es noticia, ya no hay franquicia de él ni nada. Puedo usar otro ejemplo. A ver, Demi Rose, esta guapa de Inglaterra que está en Instagram, publica todos los días su cuerpo y ujú, hay cientos de medios, por lo menos en Latinoamérica, ujú, que hablan de la publicación que hizo en Instagram. Si tú nunca has hablado de ella y haces un estudio de palabras claves y pones Demi Rose y te dice hay 300,000 búsquedas o intenciones de búsquedas en un mes en México o a nivel global hay casi 1 millón y dices, yo quiero hablar, yo quiero ese segmento. Entonces tú llegas y dices, Demi Rose, pones la noticia, no vas a aparecer porque Google sabe que nunca has hablado de ella. Vas a tener ujú, que hacer un trabajo de semanas. Es decir, todos los días vas a tener que empezar a hacer noticias o contenidos de Demi Rose y e ir enlazando sus Demi Rose con otro y estar haciendo todo el trabajo de SEO interno que tienes que hacer. Entonces va a llegar un momento en una semana, en 10 días, en 15 días, en donde tú publiques Demi Rose y ¡pum! Sorpresa. ujú, Tienes 25,000 usuarios en línea en Analytics, en Adobe o en Google, y ujú, dices, Dios mío, Demi Rose, ahora sí me funcionó. ¿Y qué crees? ujú, Te vas a dormir y mañana ya no escribes de Demi Rose. ujú, Olvidas, nuevamente es otros días más para que vuelvas a activar Google Discover sobre eso. Entonces, no hay que ser tan ambicioso. ujú, Tienes un e-commerce y tu fuerte es un producto de limpieza, de respiración, de cosméticos o es ropa, eh, enfócate en una cosa primero. ujú, Decide qué quieres en Google Discover para atraer ese tráfico público inbound. ujú, Por ejemplo, si eliges el tema del modelaje, vender ujú, bikinis, traje de baños,
enfócate en noticias que hablen de traje de baño. Con Ujú, eso, con el tiempo, tú te vas a hacer dominante en Google Discover sobre las noticias con traje de baño. ujú, Y vas a tener millones de usuarios entrando a tu e-commerce, viendo tus fichas de productos. Y ya, con ese ingreso que tú vas a tener, contrata a otra persona que se dedique a los cosméticos. Pero ujú, no pongas a la misma persona disparando noticias por todos lados, porque Google no te va a beneficiar en eso. ujú, El que más abarca, poco aprieta. Tienes ujú, que ir a la médula. Es decir, yo quiero esta entidad y es mía y la voy a trabajar día con día. Todos los ujú, días esta entidad me va a generar tráfico. Todos los días esta entidad, la gente entra y lo busca. Entonces, esto es mi pan de día a día. Y si no tengo ujú, noticia hoy, pues hago un refrito. ujú. Hago un compendio de lo que hizo en la semana y ¡pum! Tú inventas la noticia. Eso es lo que Google no sabe. Ujú. Sí, Google, por eso vemos luego textos así de las 10 fotos que incendiaron las redes sociales de tal chica, ¿no? ajá, sí. Entonces, eso se llama estrategia. Y el error de un Ujú, e-commerce quiere decir, yo tengo 5,000 productos, entonces quiero que mi redactor hable, escriba 3 publicaciones diarias o 5 publicaciones diarias sobre esto, porque es lo que más tráfico tengo. No, ahí empezaste mal con Google Discover. Agarra algo que tú veas que no tienes competencia en Google Discover, ujú, ¡pum! No lo sueltes. Y una vez que ya te está funcionando en Google Discover, pues contrata a otro, porque ese revenue está ujú, dejando dinero. Entonces tienes que invertir más. ujú, Este es como el efecto contrario que hizo Amazon. Amazon dijo, yo no tengo tiempo para andar haciendo reseñas ni nada. Yo ofrezco un afiliado y que todo el mundo me haga enlaces. No ujú, follow y todo lo que ellos escriban siempre va a traer un enlace a mi sitio. Entonces yo voy a tener un sitio mega ultra visitado por las arañitas de Yahoo, de Google, de ujú, bla, bla, bla. Entonces, hoy en día, Amazon es un monstruo en temas de enlaces y todo el mundo que los enlaces no follow no sirven. ujú. Bueno, no sirven para posicionarte una palabra clave, pero sirve para posicionar tu dominio. Entonces, esto es lo mismo. Es Ujú, agarra una entidad y hazte dueño de ella. Y si te está dejando dinero, invierte en ujú, otro que agarre otra entidad y ujú, dale, y entonces vas multiplicando. A un periódico, pues tiene 50, 100 redactores, no, y cada quien hace 10, de 5 a 20 noticias diarias, pues ujú. es obvio que pueden abarcar un sinfín de cosas. Pero un e-commerce que va a tener a uno lo va a reventar porque además de ser la ficha de producto, tiene que ser el community manager, además de ser community manager, tiene que ser el que redacte el blog del día, que lo va a llevar a dirección general lo va a leer en su iPhone, en su tablet, va a decir, ay, sí, qué bonito, cumpliste con tu Ujú, palomita, cumpliste ajá. con tu tarea del día. Y ya, eso es ridículo, o sea, hagan estrategias, Internet da para mucho y es gratis. Somos Bueno, seres. no, porque nos Ajá. tienen que pagar a nosotros los CEOs. Bueno, nosotros somos los disruptivos, nosotros somos los que sabemos cómo hacer que las cosas funcionen. Y tenemos que ser los capataces, los que tenemos que estar ahí con la gente que va a trabajar con nosotros. Sí, aquí tocas el tema de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando te dedicas a medios, como tú lo estás haciendo actualmente, o sea, tienes un montón de redactores y un tema que yo he visto y platicado con amigos que se dedican al SEO y trabajan en medios, es que normalmente tampoco hay una cultura interna y que los redactores escribían de lo que se les ocurría. Entonces, hay que manejar muy bien y bajar esa estrategia, esa información y decirle, a ver, mira, no, tú y tú nada más vas a hablar de esto, tú nada más vas a hablar de esto otro, tú nada más vas a hablar de esto otro, o cómo lo manejas. Bueno, eh, el SEO en un medio de comunicación, pues no es el jefe de los redactores. O sea, ahí hay una dirección editorial, hay otra dirección comercial. Tú estás como, el SEO en un medio de comunicación viene siendo como staff. O sea, Uh -huh. perteneces a todas las áreas, pero tienes que negociar con todas las áreas. Uh -huh.
Y lo que dije, tienes que ser observador. Ujú, El redactor o el editor que le gusta hacer su trabajo, lo metes a un grupo. ujú, Inventas tú un grupo. No sé, el SEO Elite, no sé, le pones ahí para que eleves ahí el ego de la persona de que lo invitaste a ese grupo. ujú, Entonces, es ahí y trata de buscar editores, no redactores. ujú, ¿Por qué? Porque con esos editores son los que le dan a los redactores que tienen que trabajar. ujú, Entonces, en ese grupo, tú viertes las señales. O sea, ujú, yo encuentro una oportunidad con Jennifer Aniston, pongo ujú, Jennifer Aniston y ya el editor de espectáculos ujú, sabrá que es para él. Si yo pongo George Bush, el editor ujú, de Mundo o de Internacional sabrá que es para él. ujú, Si yo pongo Chicharito, el editor de deportes sabrá que es para él. Entonces yo ya no tengo que estar eh, poniendo señal para deportes, Chicharito. ujú, O sea, y así yo tengo mi propio grupo dentro del Universal, ujú, tengo otro grupo dentro del gráfico, otro grupo dentro de Vive USA y de todos los conjuntos tengo un grupo donde los tengo a todos juntos. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer también a nivel empresarial. ujú. No hay que cacarear tanto. Acuérdate que la gallina, mientras más cacarea, más está defecando. Entonces, eh, este es un trabajo callado en donde Ajá. tienes que dar resultados. Precisamente aquí te voy a volver a hacer la pregunta que no me contestaste hace un ratito, porque sé que por cuestiones de trabajo, de privacidad, etcétera, no podemos hablar de números, pero ¿por qué no nos comentas cómo estaba más o menos o qué resultados has obtenido con esta estrategia? ¿Cuánto has aumentado en porcentaje la cantidad de usuarios o de tráfico al sitio? Ok, cuando yo entré a Universal, tenía entre Google Discover y SEO Ujú, un 45 de Discover ujú, y un 55 de SEO. ujú, Tú entras al Search Console y te dice ahí el resumen ujú, de los últimos 3 meses, quién es el dominante o cuáles son las participaciones de cada uno de estos canales. Y al mes, Google Discover pasó de 45 a 55. Es ujú. decir, en un mes volteé la gráfica de la torta o del Ujú. pastel. A los 2 meses ya era el 60% de Google Discover. Hoy Ujú. en día, Google Discover representa el 75% y hablamos de Es millones al día. exactamente es a lo que iba, porque precisamente como Google Discover potencializa esas visitas porque les llega al público exacto en el momento exacto, entonces te está garantizando que cuando tú aparezcas vas a tener visitas, ¿no? Y sobre todo para un medio eso es muy potente y ya si no saben cuánto tráfico tiene el periódico, métanse por ahí. A lo mejor SimilarWeb a mí no me gusta mucho porque no es muy afinado, pero No, se te dan puedo una decir idea del que, porcentaje. te puedo decir que SimilarWeb, Ujú. por si no, trae un margen de error del 40%. O sea, Sí, 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 a mí lo por que eso no me te, gusta. lo que te marque SimilarWeb, quítale un 40% y andas por ahí. Ujú. Pero, por ejemplo, vamos a ver la gráfica de lo que se subió. Entonces, por ahí ya también nos damos cuenta, quitándole el 40%, cuánto se creció. Sí, también hay temas coyunturales, o sea, el tráfico puede subir, puede bajar. Lo importante es que, aunque baje, siempre va a ser muy por encima de cómo yo lo recibí. Ujú. Que Entonces, esos son los resultados que tenemos que dar para cuando trabajamos o para nuestros clientes. sí, porque ya sea que tecnología está implementando algo en el diseño, entonces ese diseño o esa implementación no le gustó al algoritmo, pues tienes que ir a deshacer todo en lo que te das cuenta, en lo que te Ujú, das cuenta que algo no funcionó, en lo que reparas o solucionas el problema y en lo que Google vuelve a quererte, pueden pasar 20, 30 días. Entonces, y eso es normal, funciona, pasa en todos los sitios. O sea, ujú, no hay,
el que diga yo soy imbatible y está mintiendo. Bueno, Carlos, como siempre digo aquí en el podcast, se me fue súper rápido el tiempo. No te preocupes, de todos modos ya dejamos aquí abierta la invitación para un próximo podcast. También le comento a los usuarios que lleguen hasta aquí, que son los que normalmente escuchan y ven todos estos videos, vamos a empezar una serie de webinars en las que también quiero extenderte la invitación para seguir platicando sobre este tipo de casos, casos de éxito y sobre todo compartir ese conocimiento que es el eslogan que manejamos aquí en Top SEO. Y en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer, Carlos? Mira, tengo una página, pero la voy a destruir. Todavía no sé qué quiero hacer con ella, pero es carlospuelma.com. Pero si quieres escribirme un correo, es cdecarlos.puelma.cosem@gmail.com. Es ahí donde voy a atender siempre todos los correos. Cuando eres SEO y GDO de un periódico tan grande y a la vez haces clases particulares a editores y redactores de otros medios de comunicación internacionales o nacionales, como no voy a nombrar las marcas, el tiempo para ir a editar tu página es lo que menos tienes. Exactamente. Y solo para ver si alguien te escribe, menos lo vas a hacer. Entonces, si alguien quiere escribirme, por correo electrónico. Y ahí tú lo vas a poner ahí abajito. Ahí. Así es, Carlos. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. También esta plática que espero resulte muy interesante porque así lo fue para mí, para la audiencia. Y ojalá ya podamos salir, tomarnos una cerveza y volver a las reuniones de SEOs que hacemos aquí en México. Pues sí, se te extraña, o sea, ir a jugar billar, hablar de SEO, de esas cosas. La comunidad en la Ciudad de México pues, estaba bastante divertida hasta que llegó este bicho. Exactamente, pero ya pronto vamos a volver a hacer las reuniones. Carlos, que tengas un excelente día y te mando un fuerte abrazo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.